Es solamente una palabra, ni siquiera una palabra en español, pero está llena de significado. La usamos para describir desastres y catástrofes de proporciones apocalípticas. Los periodistas la han utilizado para describir los horrores de la guerra, pero el apóstol Juan la usa para describir la batalla de todas las batallas. Y con las crecientes tensiones en el Medio Oriente, muchos estudiantes de la Biblia se preguntan, ¿estamos al borde del Armagedón? El Valle de Meguido no es muy grande. Tiene alrededor de 32 kilómetros y yace entre tres montañas. Una de ellas es el Monte Tabor, el cual algunos creen que fue el lugar de la transfiguración. Al sur del Monte Tabor está el Monte Gilboa, donde murieron el rey Saúl y Jonatán. Y al otro lado del valle, al oeste, está el más famoso de los tres, el Monte Carmelo, donde el profeta Elías derrotó a los sacerdotes de Baal. Puede ser un valle pequeño, pero este lugar ha sido el escenario de mayor acción que cualquier otro en el planeta Tierra. Esto es debido a que está situado cerca del cruce de caminos del mundo antiguo. Desde el Valle de Meguido se puede tomar el camino que va al norte hacia Europa, hacia el sur a Egipto y África, y al este al Medio Oriente y hacia Asia Menor. Y debido a que todos los caminos convergen y rodean el Valle de Meguido, este lugar llegó a ser el centro donde los ejércitos del Antiguo Oriente se encontraron para librar algunas de las más sangrientas batallas. Muchas batallas se libraron en el área de Meguido, tanto físicas como espirituales. Pero tal vez la más memorable batalla espiritual librada en Meguido fue sobre el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los sacerdotes de Baal. Casi todo el pueblo de Dios, incluyendo la familia real, estaban adorando al Dios principal de los cananeos. Así que Elías reunió a los israelitas en el Monte Carmelo, donde desafió a los sacerdotes de Baal a invocar a su Dios para que envíe fuego del cielo y devore el sacrificio. En aquel momento crucial de la historia espiritual, Elías, de pie sobre el Monte Carmelo, mirando al Valle de Meguido, llamó al pueblo de Dios a una reforma espiritual, y la leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O sea que nadie se movió. Nadie respondió. Nadie tuvo el valor de ponerse de parte de Dios. Así que la batalla comenzó. Los sacerdotes de Baal construyeron un altar, cantaron, danzaron, se laceraron desesperadamente todo el día, esperando que su dios pagano pudiese enviar fuego del cielo. Pero por supuesto nada ocurrió, porque pusieron su fe en algo falso. La religión de Baal no era más que la imitación barata de la verdad. Y al final del día le tocó el turno a Elías. Él pronunció una corta y sencilla oración, y Dios envió fuego del cielo de una manera tan evidente que devoró tanto el sacrificio como el altar y el agua que lo rodeaba. Este llegó a ser uno de los momentos más decisivos en la historia sagrada. Fue el llamado final a un pueblo errante para que se pusiese de parte de Dios. Y para los 450 israelitas que estaban sirviendo como sacerdotes del ídolo pagano, fue su última oportunidad de hacerlo. El Valle de Meguido, a través de toda la historia, representa batallas decisivas. Es el lugar donde fueron hechas importantes decisiones espirituales de trascendencia eterna. Y esa es la razón por la cual figura de una manera prominente en el capítulo 16 de Apocalipsis, donde Juan habla de la batalla del Armagedón,
que es una palabra relacionada con el valle de Megido. Leamos Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este pasaje de la Escritura ha sido motivo de mucha especulación porque la palabra Armagedón deriva de la palabra Megido. Y debido a que este pasaje habla acerca de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, muchos estudiantes de la Biblia han llegado a una conclusión razonable que Juan está describiendo una batalla física y literal que ocurrirá en el valle de Megido justo antes del regreso de Jesús. Algunos prominentes escritores cristianos, por ejemplo, han descrito la posibilidad de que los rusos invadan Israel en nombre de los estados árabes, o un masivo ejército de millones proveniente del este, tal vez de China, marchando a través del río Éufrates, se unan a la batalla en el valle de Megido. Y con las crecientes tensiones en el Medio Oriente, podemos darnos cuenta por qué esta puede llegar a ser una interpretación aceptada. Otros han ofrecido otros escenarios posibles. Lo que la mayoría de ellos tienen en común es que este pasaje de Apocalipsis 16 describe mayormente una batalla física y literal en el valle de Megido. Pero detente y examina el pasaje cuidadosamente por un momento y verás algo totalmente diferente. Mientras que no hay duda de que habla acerca de una batalla en el contexto del gran día del Dios Todopoderoso, Juan toma más tiempo para hablar acerca de asuntos espirituales que de asuntos militares. Por ejemplo, habla de espíritus inmundos y de demonios obrando milagros. También habla del dragón, el cual sabemos del capítulo 12 de Apocalipsis es un símbolo del diablo. Se menciona un falso profeta y una bestia que demanda adoración. Y en el versículo 15 se da una advertencia de alistarse para la segunda venida de Cristo. Ahora, pesa toda esta evidencia y pregúntate, ¿qué mensaje está tratando de presentarnos Juan? ¿Será posible que estamos tan fascinados con una pequeña parcela de terreno en el Medio Oriente que estemos pasando por alto el punto principal? Algunos estudiantes serios del libro de Apocalipsis han notado que este no es un libro muy original. Algunos eruditos han estimado que 2/3 del lenguaje del libro de Apocalipsis ha sido tomado prestado o aún citado de otras partes de la Biblia. Y esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Por ejemplo, cuando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis allí describe una bestia misteriosa que sale del mar, notamos que hay un gran parecido a las 4 bestias que salen del mar en el capítulo 7 de Daniel. Y Juan usa figuras conocidas para hacernos comprender. Otro buen ejemplo es el que describe a la gente siendo forzada a adorar una imagen en Apocalipsis 13 o enfrentar la muerte. Y esto me recuerda a la historia de Daniel 3, donde Nabucodonosor trató de forzar a los amigos de Daniel a adorar una estatua de oro o ser echados en un horno ardiente. Y en la historia de Armagedón, en el capítulo 16, vemos exactamente lo mismo. Juan está usando figuras o eventos del Antiguo Testamento para señalarlos algo muy importante. Primero, describe al río Éufrates secándose y abriendo el camino para los reyes del Oriente. ¿Por qué usa el río Éufrates? Gracias al Éufrates, Babilonia era una fortaleza impenetrable, o por lo menos así pensaban. Resultó que el río Éufrates fue también su punto más débil,
porque creó un punto vulnerable en sus defensas. La gente no podría cruzar por encima del muro o a través del muro, pero podrían de alguna manera entrar por debajo del muro, y esa fue justamente la manera como cayó Babilonia. Cuando Ciro, el general persa, vio al Éufrates fluyendo bajo los masivos muros de Babilonia, supo inmediatamente lo que debía hacer. Ordenó a sus hombres a cavar canales, 180 a cada lado del río, hasta que el agua descendió lo suficiente para crear una autopista virtual hacia la ciudad. Literalmente secó el Éufrates. Y una vez dentro, había solamente un último obstáculo: un par de muros que corrían a lo largo del río con portales cerrados. Y el capítulo 5 de Daniel describe lo que estaba ocurriendo dentro de la ciudad aquella noche. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, había organizado una fiesta blasfema para probar que Babilonia nunca caería. Y aun cuando había un ejército proveniente del este estacionado a las puertas, Belsasar creía que nada podría ocurrir. Pero hoy, Belsasar es un símbolo para aquellos que piensan que la suficiencia propia es todo. Es un símbolo de aquellos que dudan de la palabra de Dios y colocan sus propios logros en lugar de la fe. Personalmente dudo que Belsasar nunca haya escuchado de la fe de su abuelo o acerca del sueño de la estatua que predecía la caída de Babilonia. En algún momento debe haber oído acerca de esto. Simplemente optó a ignorarlo, al igual que mucha gente hoy. Piensan que sus creencias son más poderosas que la palabra de Dios. Y mientras todos estaban bebiendo y burlándose de las cosas sagradas, Dios les envió un claro recordativo de que Ciro el persa iba a derrocar la ciudad. Y lo leemos en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 5 y 6. Y dice así: En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Una extraña mano escribió 4 palabras en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ninguno de los sabios del reino podía interpretar su significado, así que fueron a buscar a Daniel para que lo hiciera. Belsasar, le dijo Daniel, temo que no son buenas noticias. Tus días están contados. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Belsasar pensó que la fiesta nunca terminaría. Él pensó que era indestructible. Pero aquella noche Dios le informó que nada dura para siempre. Siempre llega el momento cuando debemos dar cuenta. Si tan solo Belsasar hubiese leído el libro de Isaías, habría visto que Dios predijo la caída de Babilonia con detalles gráficos. A partir del secamiento del río Éufrates, Dios aún dio el nombre de la persona que lo haría. Isaías capítulo 44, versículos 27 al 45:1, nos dice así: que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice a Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Sabes que esto fue escrito más de 100 años antes del nacimiento de Ciro? Y Dios estaba en lo correcto aún en los detalles. Todos en Babilonia estaban borrachos, y por lo tanto los guardias se olvidaron de las puertas levadizas a lo largo del río. Así que Ciro entró en la ciudad con su ejército a través del lecho seco del río. Y este fue uno de los momentos más decisivos en la historia militar.
La gran ciudad de Babilonia cayó ante la armada de Oriente. Era la ciudad que se pensaba existiría para siempre. Y esta es la historia que Juan nos recuerda en el capítulo 16, cuando nos habla de la batalla del Armagedón. Ahora, nota los elementos de esta historia. El secamiento del río Éufrates. Los ejércitos del Oriente entran en la ciudad y Babilonia cae. Esos son precisamente los eventos citados en la historia del Armagedón. Veámoslo una vez más, prestando cuidadosa atención, Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y 19. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Sabes, a veces nos desviamos en detalles menores y perdemos de vista el cuadro general. Juan no está hablando, escucha bien, no está hablando de una batalla física y literal en el capítulo 16, no. Es más que eso. Está tratando de dirigir nuestra atención al hecho de que el tiempo no durará para siempre. La Babilonia literal cayó y la moderna Babilonia espiritual también va a caer. Dios no va a tolerar el dolor y el sufrimiento y la muerte para siempre. Es demasiado para Él. Más bien, Él quiere que esto llegue a su fin. Pero debido a que no quiere que nadie perezca, nos invita a hacer una decisión justo antes de que llegue ese momento. Y aquí es donde el Armagedón entra en escena. Notarás que en el versículo 16 de este capítulo, Juan elige cuidadosamente sus palabras. Leo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, el libro de Apocalipsis fue escrito en griego, pero aquí Juan vuelve al hebreo por un momento. Dice que Dios reúne a todos en un lugar llamado Armagedón. ¿Y qué significa? ¿Significa que Dios va a reunir literalmente a todo el mundo en un valle de 32 kilómetros cuadrados? Por supuesto que no. El lenguaje es altamente simbólico y la palabra Armagedón en hebreo es Har Megidón, que literalmente significa el monte de Megido y no un valle. El monte que predomina Megido es el monte Carmelo, donde el profeta Elías reunió a todos para que hagan una importante decisión espiritual. Una decisión de vida o muerte. Cada uno tenía que elegir. Toda la nación de Israel fue reunida en el monte Megido, Armagedón, y fue el momento de la decisión final, donde servirían a Dios o le darían la espalda. La batalla del Armagedón es la repetición de ese momento. En el libro de Apocalipsis, Juan nos dice que todo el mundo será confrontado con una decisión. El asunto no es militar, sino espiritual. Jesús viene y nos reúne a todos en Armagedón, en el monte de Megido, para hacer una decisión. Por otro lado, a través de 3 mensajes angélicos, Apocalipsis 14, Dios está llamando a su pueblo a reunirse en el monte de Sión, que es su iglesia. Armagedón, amigo y amiga, no es una guerra con tanques, cañones o aviones de combate o satélites. Es una guerra por tu lealtad. No ocurre en el Medio Oriente, sino en tu corazón. Y porque Dios paga un precio tan elevado por tu salvación, y porque te ama tanto, te invita a hacer una decisión. ¿Me seguirás? Y cuando te paras debajo de la cruz y contemplas el cuerpo lacerado y sangrante de Jesucristo, y te das cuenta de que Él pende allí por ti, y cuando finalmente te das cuenta que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿cómo puede decidir tomar otro camino? ¿Cómo puede alguien decir no a Jesús? ¿Cómo puede alguien postergar su decisión? Había un reportero que estaba trabajando desde su hotel en Chicago
cuando escuchó una terrible conmoción en el pasillo. Cuando abrió la puerta para investigar, encontró que la gente huía por su vida a causa de un incendio. Cerró la puerta y llamó a su editor. «No me vas a creer esto», dijo, «pero estoy en el piso 18 de un hotel en llamas y vamos a conseguir la historia de nuestra vida». «Tonto», le dijo el editor, «sal del edificio lo antes posible o morirás». «No te preocupes, tengo mi salida bien planificada», dijo el reportero. Y eso fue todo. No hubo más conversación después de esto. Así que el editor comenzó a tomar notas mientras el reportero describía lo que estaba escuchando y cómo la gente trataba de salir del edificio. Entonces llegó el momento para que el reportero escapara. Abrió la puerta y gateó por el pasillo solamente para descubrir que su ruta de escape había sido bloqueada. Gateó de regreso a su cuarto y comenzó a sentir pánico. Abrió la ventana y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Un bombero abajo en la vereda lo escuchó y miró hacia arriba. No podía creer que alguien todavía estuviese allá cuando había habido suficiente tiempo para escapar. «Tendrás que saltar», le gritó. Así que le extendieron una red. El hombre trepó la ventana, respiró profundo, cerró los ojos y saltó. Y le erró a la red y allí murió. Sabes, algunos piensan que tienen su ruta de escape bien planificada, pero Dios nos dice, el tiempo para decidir es ahora. No solamente está reuniendo a todo el mundo sobre el Monte Carmelo, por última vez, sino que nos está reuniendo sobre el Monte Calvario, para examinar la evidencia de que Dios es amor, y que está llamándote a que hagas una decisión para pasar la eternidad con Él. Hoy la escritura ya está en la pared. Todo el cielo observa y el reloj profético avanza hacia la medianoche. Jesús viene como Rey de Oriente y Babilonia caerá. En este momento, tú todavía puedes decidir alistarte por Él. En ti está la decisión. Escucha este canto. ¿Te hallas listo? El día se acerca. En un momento más, regresaré para orar. Te hallas listo, listo para ir al cielo a vivir y vamos juntos donde mi Padre está, el Padre Celestial. Te hallas listo, listo para ir al cielo a vivir y vamos juntos donde mi Padre está, el Padre Celestial. Podremos caminar por calles de oro y bellezas contemplar. Podremos sentarnos a conversar con Sadrach, Mesach y Abednego y vivir y hablar con los profetas de la antigüedad. Y vamos juntos donde mi Padre está, el Padre Celestial. Voy con él al cielo a vivir. Voy con él al cielo a vivir y vamos juntos donde mi Padre está, el Padre Celestial. Voy con él al cielo a vivir. Voy con él al cielo a vivir y vamos juntos donde mi Padre está, el Padre Celestial. Podremos caminar por calles de oro y bellezas contemplar. Podremos sentarnos a conversar con Sadrach, Mesach y Abednego y vivir y hablar con los profetas de la antigüedad. Y vamos juntos donde mi Padre está, el Padre Celestial. Voy con él, voy con él. Y vamos juntos donde mi Padre está, el Padre Celestial. Si el regreso de Jesús se acerca, nada lo va a detener. Y Él vendrá, estemos listos o no estemos listos. Dios nos ayude a hacer la provisión hoy para estar listos para su regreso. Acompáñame en oración. Padre Celestial, estamos decidiendo hoy
que no hay más tiempo que esperar al ver lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz. Y al contemplar tu amor por nosotros, nos damos cuenta de que tú eres todo lo que dices ser y entregamos nuestro corazón plenamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos, Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Me hubiese gustado tener más tiempo para hablar más de este tema maravilloso. Pero ha llegado el momento de despedirnos. Y espero que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda una vez más, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.